Bueno, ahora vamos a hablar de foliculogénesis, pero antes de llegar a foliculogénesis tenemos que ver gametogénesis. La gametogénesis no es nada más que el recorrido, la migración de las células germinales primordiales hasta llegar a la gónada, ya sea masculina o femenina. Ahora veamos, las células germinales primordiales, o también llamadas CGPs, van a tener origen en el epiblasto. Y estos se van a encontrar en la segunda semana, su origen es en el epiblasto y ahí van a estar. No se sabe, no se han visualizado como tal en el epiblasto, pero se sabe que ese es su origen. Posterior al epiblasto, en la tercera semana, se van a encontrar en el saco vitalino. A la cuarta semana los encontraremos en el intestino primitivo y a la quinta semana es cuando las CGPs van a llegar a la gónada, ya sea masculina o femenina. A la quinta semana es el momento en la que llegan. Así que una pregunta muy frecuente en los exámenes departamentales es en qué semana llegan las CGPs a las gónadas. Entonces tú contestarías en la quinta semana. Ahora, importante es saber que las CGPs durante su migración al epiblasto, saco vitalino, intestino primitivo y gónada van haciendo mitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que las CGPs que llegan a la gónada son muchas más de las que en un inicio iniciaron el recorrido del epiblasto. Otra pregunta una parte muy importante a saber de gametogénesis es que si unas CGPs o varias CGPs se implantan o se quedan en un lugar extragonadal, que quiere decir esto, fuera de la gónada, pues nos puede dar a algo conocido como teratomas. Los teratomas, como están compuestos de células germinales primordiales, las cuales son totipotenciales, lo que quiere decir que pueden formar un individuo completo. En estos teratomas podemos encontrar tejido como muscular, cabello, uña, incluso ojos. Ahora, teniendo ya esto en claro, vamos a referirnos a la gónada femenina, que va a producir las ovogonias. Estas comienzan a formarse en la octava semana. ¿Cómo se forma? ¿Cómo empieza el desarrollo de estas células? Ahora, tenemos que las CGPs se encuentran en la gónada y en la gónada tiene algo llamado el epitelio celómico. El epitelio celómico va a comenzar a tipo de escamarse, por así decirlo, y va a tener células del epitelio celómico. Estas células pueden tener dos destinos. Unas pueden quedar rodeando a las CGPs, que van a formar las CGPs van a formar los próximos ovocitos, y las células del epitelio celómico que no quedan rodeando a las CGPs van a formar células de la teca. Repito, las células del epitelio celómico que quedan rodeando a las CGPs van a formar células foliculares, y las células que no quedan rodeando al epitelio celómico, las células del epitelio celómico que no quedan rodeando a las CGPs van a formar células de la teca. Ahora, las células foliculares, ¿cuáles van a ser su función? En un inicio, su función primordial es transformar los andrógenos en estrógenos. Y las células de la teca, su principal función va a ser producir andrógenos. Posteriormente tenemos que saber que las células foliculares tienen receptores para FSH y las células de la teca tienen receptores para LH. Por otra parte, si quieres saber un poco de la gametogénesis en el hombre, que van a formar las espermatogonias, pues tendríamos que en el hombre se forman algo llamado los cordones sexuales. Los cordones sexuales van a comenzar a rodear a las CGPs y a células del epitelio celómico. Las células del epitelio celómico que quedan dentro del cordón sexual van a formar las células diferenciadas, que son nada menos que las células de Sertoli. Y las células del epitelio celómico que quedan fuera de los cordones sexuales
van a formar las células intersticiales o también llamadas células de Leydig. Ahora veamos unas cuantas funciones muy importantes de las células de Sertoli. La primera, y que es pregunta de departamental, es que las células de Sertoli forman la barrera hematotesticular. La barrera hematotesticular evita el paso de vasos sanguíneos o el paso de sangre adentro de la luz del túbulo. Esto, ¿por qué? Porque la sangre contiene células de la inmunidad, células de la respuesta inmune, pues estas reconocerían a las espermatogonias como cuerpos o agentes extraños y lo que harían sería empezar el proceso de fagocitosis. Por esto la barrera hematotesticular es muy importante. Ahora, otra función de las células de Sertoli es secretar inhibina. Y por último, es secretar la hormona fijadora de andrógenos. Por otra parte, en las células de intersticiales o células de Leydig, su principal función es obviamente producir testosterona. Cabe resaltar que las células de Leydig o células intersticiales tienen receptores para LH, la hormona leutinizante, ¿cómo se llama ese pinche? Bueno, las células de Leydig o intersticiales tienen receptores para la hormona LH y las células de Sertoli tienen receptores para FSH. Una vez entendida la gametogénesis, podemos proseguir con, por fin, la foliculogénesis. Pues comenzamos con la foliculogénesis. La foliculogénesis es la maduración de los folículos. Se entiende como la maduración folicular, por lo que tenemos a distintos tipos de folículos nombrados dependiendo de las estructuras que en él se encuentren y sobre todo del ovocito que estén rodeando las células foliculares. Primero encontramos al primer folículo llamado folículo primordial. El folículo primordial contiene o está compuesto por células foliculares planas y un ovocito primario. El folículo primordial es, pregunta de examen departamental, es el que se encuentra en el primer arresto meiótico. El primer arresto meiótico, si recuerdas el video o viste el video de meiosis 1, sabrás que el primer arresto meiótico se encuentra en diplóteno. En meiosis 1, profase, subfase de la profase 1, diplóteno. Ahí encontramos el primer arresto meiótico que, como en ese mismo video se explicó, el primer arresto meiótico es provocado por las células foliculares planas gracias a que producen una molécula llamada AMP cíclico, que ésta llega al ovocito primario gracias a la formación de puentes citoplasmáticos. Proseguimos con el siguiente folículo. Después del folículo primario y posterior a que se rompa el primer arresto meiótico gracias al pico de LH, pues la meiosis continúa. ¿Cómo continúa? Pues al formarse el folículo primario unilaminar. El folículo primario unilaminar se compone de una capa de células foliculares cúbicas y un ovocito primario. Realmente este ovocito es muy sencillo. Posterior a este folículo encontramos el folículo primario multilaminar
Ojo aquí, mucha gente suele confundirse entre un folículo primario unilaminar y el folículo primario multilaminar. Suelen decir que el folículo primario multilaminar ya se le considera folículo secundario, pero no. Recuerden que el apellido secundario o primario depende de varias estructuras, sobre todo del antro, una estructura que veremos posteriormente. Primero hablemos del folículo primario multilaminar. Este está compuesto de 2 o más capas de células foliculares cúbicas y un ovocito primario, y aquí comienza a entrar varias o más estructuras. Hay una estructura que está rodeando al ovocito primario llamada membrana pelúcida. Ahora prosigue en crecimiento el folículo secundario. ¿Cómo podemos diferenciar de un folículo primario multilaminar a un folículo como tal ya secundario? Las siguientes estructuras son características del folículo secundario. Primero, aquí las células foliculares se convierten en células de la granulosa. Posteriormente seguimos teniendo un ovocito primario y la membrana, a lo que antes en el folículo primario multilaminar llamábamos membrana pelúcida, aquí ya no va a ser una membrana, va a ser la estructura conocida como zona pelúcida. La zona pelúcida es de mucha importancia, ya que esta contiene glucoproteínas que reconocen, tienen los receptores de la especie, los llamados ZP. Los ZP, el que te tienes que aprender para fines de departamental, es ZP3, que es el receptor específico de la especie, en este caso de nosotros los humanos. Posterior a esto tenemos otra estructura que es característica del folículo secundario y que con esta vas a saber 100% que es un folículo secundario cuando veas lagunas con licor folicular. Este licor folicular o estas lagunas son formadas gracias a una bomba llamada bomba sodio ATPasa. Por último y más importante, tenemos al folículo terciario o folículo de Graf. Vas a poder identificarlo gracias a las siguientes características muy puntuales. Aquí tenemos que siguen siendo células de la granulosa, pero aquí ya no vamos a tener a un ovocito primario. La característica más importante del folículo terciario o también llamado folículo de Graf es que este contiene un ovocito secundario. Tiene zona pelúcida, que como ya lo vimos tiene los receptores de la especie humana, el llamado ZP3 es el receptor específico de la especie humana. Tiene algo conocido, ya no son lagunas llenas de licor folicular. Aquí comienza la aparición completa de la estructura llamada antro. El antro sigue estando lleno de licor folicular gracias a la bomba ya mencionada sodio ATPasa. Comienzan a haber muchas más estructuras en el folículo terciario, como es la corona radiada y el cúmulus ovífero. El cúmulus ovífero mantiene a la corona radiada unida al antro y lo podemos encontrar superior a la zona pelúcida. Obviamente, zona pelúcida te dan cuenta de que está superior al ovocito secundario. Por una parte importante, un punto importante y pregunta de examen departamental es que el folículo terciario o de Graf es el que se va a encontrar en el segundo arresto meiótico. Y si te acuerdas de las fases de meiosis o del video de meiosis, ahí comentábamos que en metafase 2 es donde se va a dar el segundo arresto meiótico, dado gracias a P37-MOS. Por otra parte, es importante decir que fuera de las células de la granulosa y de la membrana basal que recubre a esas células de la granulosa, encontramos a las células de la teca.
tenemos dos células de la teca, que una es la teca interna, que lo estás viendo ahí señalado en la imagen, y la teca interna. ¿Cómo diferenciar la teca interna de la teca interna? Pues muy fácil, la teca interna se va a identificar, ya que esta es vascular, por lo cual vas a ver vasos sanguíneos, y la teca externa es fibrosa, por lo que vas a ver fibras, porque es fibrosa, vas a ver fibras en lugar de vasos sanguíneos. Continuando, aquí vamos a hablar ahora de un esquema que te va a ayudar a identificar qué componente cromosómico tiene cada una de las estructuras antes mencionadas, desde lo que fue una ovogonia, un ovocito primario, un ovocito secundario y obviamente pues lo que ya es el óvulo como tal. Ahora, comenzamos con la ovogonia. La ovogonia tiene un componente cromosómico de 2N2C. Esto quiere decir, tiene 46 cromosomas de 2 cromátides cada cromosoma. Siguiendo esto, desde la ovogonia entra a una fase de síntesis y ahora tenemos al ovocito primario. El ovocito primario se va a componer tiene un componente cromosómico 2N4C. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un componente de 46 cromosomas, 4 cromátides. Posterior a eso, recordemos que el ovocito primordial que se encuentra en el primer arresto meiótico. El primer arresto meiótico, como ya lo habíamos mencionado antes, va a ser liberado o se va a romper el arresto meiótico gracias al pico de LH que sucede de 24 a 36 horas antes de la ovulación. Este pico de LH o este rompimiento del primer arresto meiótico va a dar origen a dos estructuras. La primera es el primer cuerpo polar, que va a tener un componente cromosómico de 1N2C, lo que quiere decir 23 cromosomas de 2 cromátides cada uno, y al ovocito secundario. El ovocito secundario, que obviamente lo encontramos en el folículo de Graf, como te acordarás, tiene un componente cromosómico de 1N2C, 23 cromosomas de 2 cromátides cada uno. Para finalizar, el ovocito secundario, que es el folículo de Graf, recordemos, se encuentra en el segundo arresto meiótico, en la subfase de meiosis 2, metafase 2. El segundo arresto meiótico, como bien te acordarás, se rompe o se libera gracias a la fecundación. Si sucede la fecundación, el segundo arresto meiótico se libera y nos va a dar origen a dos estructuras, que es el cuerpo polar con un componente cromosómico de 1,2C, lo que quiere decir 23 cromosomas de una cromátide cada uno, y al óvulo, que tiene un componente cromosómico de 1N2C, 23 cromosomas de una cromátide cada uno. Espero que este video te sirva a resolver las dudas que tenías sobre lo que fue gametogénesis y foliculogénesis.